Oye, estoy en una reunión de Zoom solo porque quiero mostrarles algo. Vamos a ignorar el desastre que está atrás de mí porque hoy estoy existiendo en un lugar con mucho desastre y espero el micrófono se escuche lo mejor que se pueda. Y la idea es que este sea un video sin edición, donde hoy tuve que presentar una breve explicación de la memoria como género para un voluntariado en el que estoy y la tuve que preparar, ¿no? Entonces, pues realmente se van a dar cuenta de que no sé tanto de este tema y lo preparé como en un rato, pero pues aún así decidí como contarles lo que había descubierto en mis descubrimientos y pues no lo sé, en realidad si descubrimos que estoy equivocada, pues me cuentan en los comentarios y todos aprendemos algo nuevo. Y sí, pues eso. Entonces, ese es el plan del día. Y pues ajá, entonces la memoria y la definición que usé, que encontré, la encontré en esta enciclopedia, por eso está a la derecha. Obviamente la enciclopedia no avala esta presentación en Canva. Ujú. Y hay una pequeña parte de la memoria en contraste con el memoir, porque pues estamos hablando de la memoria como género y ese género en inglés se le conoce como memoir. Entonces me pareció un poco particular el hecho de que pues la palabra memoir viene de una palabra en francés y una palabra en latín que significa memoria y que en cambio en español pues solo tenemos la palabra memoria que viene de memoria en latín. Entonces, pues sí, como que allá se combinaran dos para crear una cosa nueva para definir al género y aquí al género pues le sigamos diciendo de la misma forma que las memorias. Entonces, datos semi interesantes, pero. Y pues la memoria se define como un recuento personal de las experiencias pasadas y a diferencia de la autobiografía se centra en la experiencia del autor con personas, eventos o lugares de importancia en lugar de con su vida propia. Y al inicio como que no entendí cómo o sea, cómo porque la definición me dio a entender que entonces en la memoria había cierta separación de la vida propia y más cosas como de las personas, eventos o lugares, pero entonces si seguía siendo la experiencia del autor, como que no comprendía en qué consistía esta separación de la vida que las separaba de la autobiografía. Y entonces después me di cuenta que pues la autobiografía es como pues que trata sobre la vida propia y obvio que están incluidas las experiencias de quien la escribe, con las personas, eventos o lugares de importancia en su vida, pero pues que la autobiografía y las biografías pues recorren la vida propia. En cambio, los memoirs pues solo recorren memorias específicas, es decir, pues que de verdad solo recorren una experiencia con ciertas personas o ciertos eventos o ciertos lugares de importancia. O sea, como que son mucho, pues, por ejemplo, el diario de Ana Frank, en realidad, pues sí, es en cierta medida, pues, autobiográfico, ¿no? Y la verdad es que quiero pensar que Ana no pensaba que iba a pertenecer a un evento específico como pues, fue la guerra, sino que ojalá pensaba que, bueno, no sé si ojalá, pero pues quizá pensaba que iba a ser algo que tuviera como por la vida y el resto de la vida y que siempre iba a escribir en sus diarios, pero la realidad es que no abarca desde que nació hasta pues hasta que termina de escribir, ¿no? No recorre toda su vida, sino que pertenece a las memorias de un suceso bien específico y en ese sentido, y pues claro que recorre sucesos de sus vidas pues como súper cotidianos, ¿no? Pero pues aún así como que pues sí es autobiográfico, pero también es más como una memoria porque no es su autobiografía, sino que pues es un recuerdo de ciertos sucesos en un tiempo bien específico. Entonces, la memoria como género ha existido desde el inicio de los tiempos, o incluso, o sea, pues obviamente al inicio no era como, ups, sí, no era como que era un género, pero ya existía porque los humanos siempre han viajado para contar historias y entonces escribir los recuerdos personales siempre ha sido un método para compartir sus experiencias, las emociones y las creencias personales. De hecho, pues la idea de las memorias o del compartir las experiencias existe desde antes, pues de la escritura, ¿no? Cuando todo era por tradición oral. Me acaba de llegar un mensaje, no sé si lo escucharon. Y pues las características usuales son que suelen ser narrado en primera persona por la autora o el autor, pero pues como les decía, también pueden
ser pasados por tradición oral. Y pues obvio que si se pasa por tradición oral ya no es narrado por la autora o el autor precisamente, sino que se pasó y se pasó y se pasó y se fue pasando y eso no le quita la característica de memoria. Entonces, pues ya saben, a veces las características sirven para no existir. Y si no son texto, pueden ser videos, música, poesía o arte, y algunos tipos de memoria son la memoria religiosa, la memoria de esclavitud, la épica de la supervivencia y el recuento de migración. Las memorias, junto con la escritura testimonial y las autobiografías, son pensadas como narrativas del yo. Y esto también me hizo pensar un poco como cuál era la diferencia entre, pues ya hablamos un poco de la diferencia entre la memoria y la autobiografía, pero junto con la escritura testimonial. Y entonces respecto a la escritura testimonial encontré que pues son como memorias, pero lo que las separa un poco es que son memorias en las que uno es testigo o hay cierto testimonio de un suceso importante para un país o para la sociedad o para el desarrollo de algo. O sea, no nada más algo que sea importante para la persona, sino como algo que sea importante a un nivel más general. Obviamente las cosas importantes para las personas son importantes. Pero pues sí, como que tienes que más bien dar testimonio como de cierto hecho histórico, incluso si la intención no es dar testimonio del hecho histórico, como que pues estás en ese testimonio de ese algo más grande. Y en cambio, pues las memorias no necesariamente tienen que ver con algo grande a fuerzas. Entonces, pues hay memorias que también son pues de escritura testimonial, según esta comprensión que mi investigación me llevó, y hay escrituras testimoniales que pues son memorias, quizá todas ellas lo son, pero también hay memorias que no son escritura testimonial. En ese sentido, y estaba pensando lo de las narrativas del yo, me estaba preguntando a mí misma si entonces no podía haber memorias colectivas y decidí que sí, y con la pequeña investigación que hice. Y pensando en memorias colectivas, podemos pensar, por ejemplo, en La noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska, donde pues no es precisamente una narrativa del yo, ¿no? Sino que sí es en cierto sentido como algo testimonial. Pero que tampoco viene de yo, sino que es como una memoria colectiva de muchas personas, o en La guerra no tiene rostro de mujer. Siento que ese libro también funciona de cierta forma como memoria colectiva, pero, ajá, siento que esta idea de la memoria colectiva es algo incluso que me atrevería a decir que concebimos un poco más en el español, o en Latinoamérica, porque pues sí estuve investigando un poco sobre las memorias colectivas y se mencionaba pues esto, ¿no? Como La noche de Tlatelolco, pero y La guerra no tiene rostro de mujer, que es un gran libro, pero en cambio en inglés, si buscas como, ¿cuál es el género de La guerra no tiene rostro de mujer? Cuando le dieron el premio, el Nobel, tengo entendido, espero no estarme equivocando, pues le dijeron que estaba construyendo un género nuevo, ¿no? Un género como sobre la vida y el espíritu y así, y no le dijeron como esto es memoria colectiva, un memoir colectivo. Entonces, como que no encontré mucho sobre la memoria colectiva en inglés, pero supongo que también puede que exista, pero no encontré tanto al respecto. En cambio, en español sí encontré como un poco más, y pues yo me atrevo a decir que existe. En toda escritura autobiográfica se vislumbra una trama secreta de motivaciones existenciales, combatir el olvido, la disolución o la muerte. Es decir, que pues estas memorias o las escrituras autobiográficas suelen tener como un propósito, o sea, como, pues incluso si no se compartieran, como que hay un proceso de escritura en el que pues siempre se escribe por una razón, ¿no? Pero suele haber motivaciones existenciales, como combatir el olvido, la disolución, la muerte, fijando sobre el papel la memoria de sí mismo, de las acciones propias, dictando a los descendientes conocidos y desconocidos, a la posteridad, un nombre, una figura o algo colectivo, eso lo estoy agregando yo, la huella de una o muchas vidas. Y aquí hay algo de lo que usé como bibliografía y también quería brevemente compartirles algunos de mis memoirs favoritos. Que básicamente el único que les quiero compartir con mayor insistencia porque me gusta mucho es In the Dream House de Carmen María Machado. De verdad, espero que lo lean. Es un gran libro. Espero puedan ver la reseña ahorita. Pero también quería compartirles otros ejemplos de memoria que siento que ustedes ya han visto en su mente y que entonces los puede ayudar o las puede ayudar a aterrizar un poco más esta idea como de género. Entonces, este libro
tiene una película que se llama El Castillo de Cristal. Entonces, si han visto la película, pues el libro es narrado por la que es la protagonista. O sea, pues obviamente no por la actriz, ¿no? Sino como que hay un libro y lo narra pues la hija que vive como todos estos sucesos y ese libro pues es una memoria. Lo mismo sucede con Eat, Pray, Love, que pues puede que ya hayan visto la película con Julia Roberts, pero pues antes de que Julia Roberts o la directora de esa película, sea quien sea, la llevara al cine, pues era un libro, y entonces este libro también se considera una memoria. El diario de Ana Frank, como ya les había mencionado, Orange is the New Black, si se fijan, también cumple con las características, como que en realidad son una serie de recuerdos respecto a un suceso personal pues bien específico, que es estar en la cárcel. O sea, no se trata sobre toda la vida de Piper, sino que se trata pues más que nada de sus memorias en la cárcel. Y Girl Interrupted también es una memoria, también, yo vi la película, que pues narra igual las memorias en un psiquiátrico. Y pues espero esto haya tenido sentido para ustedes, esta corta explicación y video que tengo por aquí. Y me cuentan en los comentarios si saben algo más de este género, si nada de lo que dije tiene sentido, si no sé cómo les va en general. Bye.